a comenzar con el sujeto. Entonces, ¿el sujeto qué cosa es? Dice ahí, tenemos, dice, es la persona, animal o cosa, ¿ya? O cosa de la que se dice algo, ¿correcto? De lo que se dice algo. Ejemplo, las niñas juegan en el patio. Primeramente, uno, el sujeto viene a ser las niñas, te dice ahí. Profesor, pero ¿cómo voy a reconocer? O sea, ¿cómo puedo llegar a reconocer si es las niñas o la niña o solamente niña? Entonces, uno, como siempre digo, hay una forma sencilla. Primero, ahí hay el reconocimiento. ¿Cómo voy a reconocer? Primero, ¿qué te dice? Haya el verbo conjugado en la oración. Tú lo primero que tienes que hacer es, como les han escuchado los chicos de tercer grado, es reconocer el verbo. ¿Qué es el verbo? Por eso les digo que repasen y que vean videos, que ya hemos tocado clases anteriores de qué es el verbo. Por eso les digo que todo es muy importante. Entonces, tenemos que reconocer primero quién es el verbo. Ese es el primer paso. Por ejemplo, en las niñas juegan en el patio. ¿Quién es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Juegan. Juegan, Juegan. ¿correcto? ¿El verbo qué cosa viene a hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué es el verbo? El verbo, la acción que hace. La acción que hace la persona, el ¿La sujeto. acción nada más? No, profesor. ¿Solamente acción nada más es el verbo? El verbo, acuérdense, el verbo es acción o estado. Acción o estado. Profesor, ¿qué cosa quiere decir acción o estado? El estado es estoy, es estar, ¿correcto? El verbo ser y estar. Eso significa el estado en que se encuentra el sujeto. La acción es lo que realiza el sujeto, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante saber, que la acción no siempre vas a encontrar un verbo que está algo realizando, ¿ya? Es por eso que los chicos abajo, por ejemplo, en esa parte, algunos sí se acordaban del verbo ser y estar, pero otros, por ejemplo, dice soy, pero no, como dice soy, pero soy no es una acción, es un estado, ¿correcto? Es un estado, es un verbo, pero ¿qué? De estado, no es un verbo de acción. Entonces, por eso que a ustedes se los recalco, el verbo no solamente es la acción, claro, la mayoría lo conoce como acción, pero también tiene que ver con el estado del sujeto, ¿correcto? Listo. Entonces, se los estoy dejando en claro, chicos. Entonces, ahora, reconocimiento. Primero, hallo el verbo, ¿correcto? Ahí tenemos juegan. Segundo, realizar las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes más el verbo? ¿O qué más el verbo? Dependiendo de algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, yo diré acá, ¿quién o quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? ¿Cuál es la respuesta? Las niñas. Las niñas. ¿Quiénes juegan? Las niñas. Entonces, las niñas viene a ser todo el sujeto, nada más. Profesor, si eso viene a ser todo el sujeto, todo el resto que viene a ser predicado. Es lo único que yo trato de que uno, para que no se estén confundiendo, es como así, mira, ve. Yo reconozco primero el verbo. Listo. Por ejemplo, Julio y su hermana cantan en la escuela. ¿Quiénes cantan? Ahí está el verbo. Y hago la pregunta. ¿Quiénes cantan? Julio y Julio y su Hermana. Julio y su hermana, ya. Este es el sujeto. Listo. Profesor, entonces todo lo que sobra viene a ser el predicado. ¿Incluido el verbo? Incluido el verbo. O sea, profesor, ¿el verbo pertenece al predicado? Correcto. El verbo pertenece al predicado. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que simplemente tú hayas el sujeto, el resto es el predicado. Puedes hasta encontrar oraciones donde vas a encontrar así, predicado, sujeto, predicado. Puedes encontrar. Por eso te digo, tú hallas el sujeto y todo lo que te sobra, haya adelante o haya Profesor, después. profesor, puede ver de que el predicado se divide entre dos ¿Entre dos? y el sujeto va en el medio, creo. No. Acuérdate que chicos, el sujeto puede estar ¿dónde? Puede estar al inicio de una oración, al medio de una oración o al final de una oración. Si va a estar al medio el sujeto, obviamente vas a tener doble predicado.
¿correcto? Pero sigue siendo uno solo, pero es predicado, hay doble predicado. Si está al final, obviamente todo lo anterior viene a ser predicado, o sea, uno solo. Si está al inicio, como en este caso Julio y su hermana, ¿ya? Ahí, Profesor, por ejemplo, en la casa, Julio vio la televisión. En la casa es predicado. predicado y Ajá, vio la televisión también. Por más ya. que estén separados, pues son uno solo. Es como decir, Es uno Julio solo, en por la eso te casa digo. vio la Por eso te televisión. digo. Uno, yo no te digo que haya doble predicado, sino es uno solo. Solamente que está partido en dos. Vas a encontrar en dos lados. Nada más. Vas a encontrarlo. Si el sujeto está en el medio, ¿ya? Si el sujeto está en el medio, va a haber doble predicado. A eso me refiero. O sea, vas a encontrar como doble. No significa, porque hay muchos que se confunden en eso. A ver, vamos a tratar de buscar esto, ¿sí? Vamos a tratar de ver esto. Como tú dices, por ejemplo, ¿no? En la casa, coma, Julio vio televisión. Ya. La pregunta, el verbo, ¿quién es el verbo? ¿Cuál es el verbo ahí, en esa oración? En la casa vio la televisión. No, verbo. Estoy preguntando verbo. ¿Quién es el verbo? Vio. Vio, ¿correcto? Tenemos que uno, el verbo es vio. Ahora te haces la pregunta, ¿quién vio? Julio. Julio, ¿correcto? Listo. Lo encierro. Ahí está, de rojo siempre se pone. ¿Correcto? De rojo siempre se pone, ¿ya? Al sujeto. Y el predicado siempre es azul. Entonces, todo lo que está sobrando viene a ser predicado. Todo lo que sobra, acá y acá. A esto me refiero. Acá, esto es predicado y esto también es predicado. ¿Correcto? A eso me refiero. ¿Ya? Ahora, a eso yo voy. Uno, puedes encontrar, dice, cantan en la escuela Julio y su hermana. Julio y su hermana van a estar ahora, el sujeto va a estar al final. Profe, ¿Correcto? ¿y qué pasa si el sujeto está dividido en dos? El sujeto si está dividido en dos. Sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita simplemente lo único que quiero es que sepan esto. O sea, identificar. No hay que adelantarnos. Yo siempre Ah, digo, ya. bueno, adelantarnos. O sea, yo te lo puedo explicar, pero siempre prefiero avanzarlo todo en orden y que todos entiendan. No quiero confundirlo, porque capaz hay algunos que se pueden confundir con esto. ¿Sí? Porque muchos pueden pensar que esto no significa que sea predicado uno y predicado dos. Es un solo predicado. ¿Correcto? En realidad es un solo predicado, solamente que el sujeto está en el medio, lo único, ¿correcto? Que tú tienes que entender eso, porque hay muchos que se confunden y yo he visto que cuando he dicho, a ver, subraya el sujeto y el predicado, ya, normal, lo hacen bacán, o sea, Muchos piensan de que me el encuentran predicado el solo puede ir sujeto, al me inicio. encuentran el verbo, me encuentran el sujeto, me encuentran el verbo, y como están acostumbrados la mayoría a hacerlo de arriba, que separo y ya está, todo lo que está después del sujeto, predicado, y así me lo dejan. Y yo digo, ¿y dónde queda esto? En la casa. Entonces, por eso les estoy explicando. Eso no lo tengo ahí. Por eso se les explico de esta manera. El sujeto puede estar al inicio, al medio o al final. ¿Correcto? Entonces, es por eso que tienen que identificar. Por eso yo les digo en palabras sencillas. Identificas al sujeto, todo lo que sobra es predicado. ¿Correcto? Eso es lo que quiero que ustedes tengan así en cuenta. Yo encuentro el sujeto y todo lo que sobra es predicado. Nada más. Olvídate. ¿Correcto? Profe, y si dice así, en la casa Julio vio la Por- televisión y en el parque su hermana jugaba. Ah, ya, pero ahí ya, esa oración ya es totalmente diferente. Ahí sí vas a encontrar varias cosas. Ahí hay varias cosas ya. Pero ahorita no vamos a ver eso. Ahorita no vamos a ver eso todavía. Es por eso que Ah, más ya. adelante vamos a ver núcleo, vamos a ver modificadores y vamos a ver más cosas. Ahí les voy a explicar otras cosas. Primero, quiero que me entiendan solamente esto, las clases de sujeto que existen, ¿correcto? Porque obviamente puede existir más. ¿Listo? No siempre a veces va a haber un solo sujeto, ¿correcto? Para eso también vamos a encontrar o vamos a saber qué es el núcleo de sujeto.
Por eso en el núcleo de sujeto a veces, o en el sujeto puede haber hasta 2 núcleos o más, ¿correcto? Entonces, primero vamos a aprender lo básico. Profe, creo que el máximo de núcleos es 4. No, es 2 o más. No hay un límite. Si no en un libro tú encontrarías que te dirá lo máximo, pero no. La definición es, ¿no? Por ejemplo, para los núcleos, cuando hablamos en un compuesto, en un sujeto compuesto, por ejemplo, es 2 o más núcleos. No hay un límite. Y eso lo vamos a ver ahí. Por eso les digo que por partes estamos viendo. No me pregunten cosas que todavía no son todavía no estoy en el momento, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Ahí está. Entonces, hasta ahí hemos reconocido. Ahora vamos a conocer las clases de sujeto. ¿Qué significa un sujeto expreso? Dice lo siguiente, es aquel sujeto que está presente en la oración. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que O está sea, el sujeto escrito, siempre va a estar presente, pero, o sea, es presente, el escrito. ve, Lo encuentras en la oración, lo o sea, identificas. el que se puede ver. El que se puede ver, el que lo puedes leer, el que lo puedes identificar. Por ejemplo, dice, Olga pinta la pared, Completamente ¿no? lo distinto. ¿Ya? Ahí dice, Olga pinta la pared. Pero El sujeto viene a ser, ¿qué cosa? Olga, ¿cierto? Porque te haces la pregunta, ¿quién pinta? Olga. Abajo, Olga. Renata habla por teléfono. ¿Quién habla? Renata. Renata. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos eso, chicos. Ahí tenemos eso. ¿Listo? Tenemos eso. Ahora, tenemos lo que es el sujeto tácito. Es el que ¿Correcto? se sobreentiende. Uno, mira, ve, acá, quiero que te memorices esto, sujeto expreso, o sea, está presente, de presente, ¿ya? O ha sido expresado, lo puedes agarrar de esas maneras, tú puedes asemejar tu propia teoría de esa forma. Yo tengo esa costumbre de utilizar esas expresiones o los títulos y asemejarlo a algo que me identifique qué significa. ¿Listo? Entonces, sujeto tácito es aquel sujeto que no está presente en la oración, pero está sobreentendido, o sea, se sobreentiende. Como dice, come una manzana, profesor. Te haces la pregunta, ¿quién come? Obviamente alguien tiene que comer esa manzana, ¿cierto? Sea él, sea ella, ¿correcto? puede ser Pedrito. Puede ser quien sea, pero o has visto que el aire se come a la manzana sola. No, ¿cierto? Alguien tiene que comer la manzana. Entonces se sobreentiende que hay alguien. A eso se le llama sujeto tácito. No está en la oración, no identificamos en la oración, pero sobreentendemos que sí está. ¿Correcto? Que existe un sujeto. A eso se le llama sujeto tácito. Ahora dice, bailan en la sala. ¿Quiénes bailan? No sé, ellos, ellas. ¿Quién será? Pues no sé. Nosotros. Pero se sobreentiende que hay un sujeto que no está presente, no nos han dicho, no los han definido, no nos han presentado, pero hay, ¿correcto? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora, por ejemplo, sujeto simple. ¿Qué significa sujeto simple? Es aquel que solamente posee un solo núcleo, o sea, un solo sustantivo. Sustantivo, núcleo, sustantivo. No, este no es núcleo de sujeto, ¿ya? Acá se corrió la llave, ¿ya? Entonces, es núcleo. El núcleo es un sujeto, es un sustantivo. Abajo, por ejemplo, en sustantivo compuesto, es aquel sujeto que posee más de 2 núcleos. El sujeto puede poseer más de 2 núcleos. Claro que tampoco no significa que en una oración vas a encontrar 10 núcleos, ¿no? Algo creo que es difícil, pero no hay No, profe, límite. pero ¿qué pasa, por ejemplo, si dicen María, Luis, Luisa y 2 nombres más estaban en la fiesta? Ya, pero por eso te digo, pero ahí los nombran, pues. Entonces, pero va a haber ahí un límite, ahí. Pero la definición no te define que lo máximo que puede haber es 6, 7, 8, no te lo dice. Por eso te dice, es aquel sujeto que posee más de 2 núcleos. Más de 2 núcleos significa que puede tener hasta el infinito, ¿correcto? Te pueden haber puesto simplemente, ¿no? Las personas del mundo. Las personas del mundo realizan tal cosa. ¿Quiénes realizan? Las personas del mundo. ¿Correcto?
Las personas del mundo. Ahora, profesor, pero las personas, ¿qué sería? ¿Simple o compuesto? Es compuesto. Porque está en plural. El compuesto significa plural, en pocas palabras. ¿Correcto? Si encontraras ellos, si encontraras ellos, ¿qué sería plural? Pues, chicos. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, entonces, simple, vas a encontrar solamente un núcleo, o sea, en forma singular. Solamente hay un sustantivo. En el compuesto puede haber más de 2 núcleos o sustantivos, ¿correcto? Ahora, acá vienen unos como tipo de ejemplitos, ejercicios, y dice así. El señor repara la radio. ¿Qué tipo de sujeto es? El señor repara la radio. Sujeto tácito, compuesto, expreso o simple. El señor repara la... Ese sujeto expreso. Ya, sujeto expreso, correcto. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión? También es sujeto simple, ya que Exacto, está... también sería sujeto simple. Ahora, les voy a decir algo. Los sujetos expresos también pueden ser simples o compuestos, ¿correcto? Solo el sujeto expreso. ¿Listo? Solo el sujeto expreso. ¿Ya? Ahora, dice, lava la ropa. ¿Qué será? Como usted lo había puesto antes, era tácito. Ya, tácito. Muy bien. Profesor, pero si es sujeto tácito, ¿puede ser también simple y compuesto? No. Porque no está presente, chicos. No sabemos. ¿Correcto? No conocemos. ¿Ya? Entonces, acuérdate que para eso tiene que tener... Puede ser él o ella. Puede ser Siempre él o debe de ella. ser. Pero, profesor, pero si es él o ella significa que es uno solo. Por lo tanto, debería ser simple. Pero no está presente, chicos. No está presente. O has visto un ejemplo arriba donde veas que, por ejemplo, en el sujeto simple o en el sujeto compuesto, ¿has visto algún ejemplo con tácito? No. ¿Por qué? Porque no. Tiene que estar presente. No está arriba. No lo dice. Pero es algo, hay cosas que uno puede tratar de sobreentender. Arriba tampoco no te dice. El sujeto expreso puede ser simple o compuesto. No. Hay cosas que uno, cuando vas resolviendo, vas estudiando, ¿ya? Vas entendiendo y sobreentendiendo. Para eso sirve comprensión lectora, ¿no? ¿Ya? Porque para eso sirve eso, y razonamiento verbal. Para eso sirve. Ahora dice, Diego y Sergio juegan fútbol. Compuesto, profesor. Ya, compuesto. ¿Qué más? Expreso. Expreso, correcto. Sujeto compuesto y expreso. Cecilia prepara arroz con leche. Compuesto. Eso y Compuesto. simple. Compuesto y simple. Expreso y simple. Cecilia, solamente hay una. ¿Correcto? Entró a escondidas. Sujeto tácito. Tácito. Tácito, ¿cierto? Sujeto tácito. Peina a sus hermanos. Tácito. Tácito, profesor. Tácito, ¿correcto? Tácito. Listo. Entonces, continuamos. Y acá viene. Listo. Pregunta número 1. Dice, ¿qué es el sujeto? ¿Qué será el sujeto? La persona. La persona, La defínemelo. parte Dame principal una de definición de sujeto. A ver. la parte principal de la oración. El sujeto Ya. es prácticamente, no la parte principal, porque las dos son la parte principal. Además, el sujeto no puede estar, yo diría, el predicado es la parte principal. Y el sujeto, yo diría,
que Ustedes formen su propia definición. Es el que indica quién realiza la acción, es Ya, el sustantivo. que sería el verbo. el verbo, el sujeto es el verbo. La acción. O sea, indica, La- el sujeto indica quién realiza la acción, que la acción sería el verbo. El sujeto indica la acción. Ya. A ver, Valeria, por ahí Valeria también me quiere decir, es la persona que realiza el verbo. Ya. Es la persona que realiza el verbo. Ya. A ver. Arriba, en la definición de sujeto, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Que tenga su hoja. ¿Qué dice la Yo no lo definición de tengo, sujeto? profesor. Yo no tengo la... ¿No tienen las hojas? Chicos, ustedes Yo no. tampoco. Yo ¿Quién la tiene? tengo. Ya, a ver, dime, Valeria. Es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Ya, esa es la definición que tienen ahí. Escuchen, miren, ustedes pueden formar sus propias definiciones. Yo no me guío de un libro ni nada. Yo tengo siempre he tenido mis propias definiciones, ¿no? Por ejemplo, para mí el sujeto es, uno, puedes decirlo, es la persona, animal o cosa que realiza una acción, ¿correcto? Que realiza una acción, ¿no? Ahora, la acción, ¿quién es? Que realiza el verbo o realiza la acción. Lo puedes decir de esas dos maneras. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿quién es la persona, animal y cosa? ¿Quién es persona, animal y cosa? Persona, animal y cosa, ¿qué cosa es? Un humano, un ser vivo. Un humano, un ser vivo. ¿Las cosas son seres vivos? No. Son seres inertes. Ya, por eso, estoy preguntando, si yo quiero definirlo en una sola palabra, la persona, animal y cosa, ¿qué es la persona, el animal y cosa? No estoy en clase de biología, estoy en clase de comunicación. El sujeto. ¿El sujeto? Cochino. ¿Quién viene a ser la persona, animal y cosa? Esto los enseñan desde el primer grado. Cochino. Esto lo enseñan desde el primer grado. ¿Quién es la persona, animal y cosa? El sustantivo. Ya, el sustantivo. El sustantivo, entonces yo puedo definirlo con otra palabra. El sujeto es el sustantivo que realiza la acción. Pero si tú no sabes quién es el sustantivo, ya ves, por eso que en algunos casos, en algunos libros, por eso lo especifican. Es la persona, animal o cosa. Pero yo también puedo decir, es el sustantivo que realiza la acción. Entonces, todo depende de lo que tú sepas, ¿correcto? Por eso que es muy importante que esas cosas básicas y sencillas, por más aburridas que parezcan, debes saberlo. Debes acordarte siempre. ¿Listo? Entonces ya les he dado dos definiciones de cómo puedes decir qué es el sujeto, ¿correcto? Sin tratar de querer memorizarte lo que dice un libro. ¿Listo? Ahora, la 2 dice, ¿qué clase de sujeto está presente en la oración? Cuando el sujeto está presente en la oración, ¿cómo se llama? ¿Sujeto qué? Simple. ¿Qué clase de sujeto está presente en la oración? ¿A quién corresponde esa definición? El sujeto expreso. Exacto. Profesor, pero puede ser simple, pero no te está indicando núcleos. Cuando te indican núcleos, puede ser simple y compuesto. Pero si te dice solamente qué clase de sujeto está presente. Una cosa es tipo de núcleo del sujeto y otra cosa es tipo de sustantivo. ¿Cómo? Una cosa es
tipo de sujeto, por ejemplo, tácito y expreso, y otra Tipo de, cosa es ya. Esa es clase de sujeto. clase Esa es de clases de sujeto. sujeto. No es tipos de sujeto. Clases de sujeto, ¿ya? ¿Y el otro que decías? Clases de sustantivo. Digo, clases de núcleo del sujeto. Núcleo de sujeto es una cosa. Cuando hablan de núcleos ahí, están hablando de sustantivos. ¿Correcto? Es muy diferente. Una cosa es el núcleo del sujeto y otra cosa es cuando hablan de núcleo en clases de sustantivo. Digo, en clases de sujeto. ¿Correcto? Es muy diferente. No vayan a confundir. La definición dice así. ¿Qué clase de sujeto está presente en la oración? Sujeto expreso. Listo. ¿Por qué? Porque dice la palabra presente, chicos. Tienen que entender las palabras. La palabra presente puede haber sido los dos, si quieres, sujeto simple o compuesto también inclusive, porque están presentes, ¿qué cosa? En la oración. Pero esta definición le pertenece a ¿quién? A sujeto expreso. Ahora, en la 3 dice, ¿cuál es el sujeto en las niñas comen sus almuerzos? Niñas. ¿Niñas o las niñas? Las niñas. Las Las niñas. Las niñas. Todo. ¿Correcto? Niña solo es el núcleo del sujeto. Eso es ya muy aparte. Exacto, eso ya vendría a ser. El núcleo del sujeto siempre viene a ser, ¿qué cosa? El sustantivo. Ya eso vamos a conocer en la próxima clase. Por eso es muy importante que tienen que saber el sustantivo, tenerlo claro. Ahora, dice, El mira tácito. la definición acá. Contador directo. ¿Qué clase de sujeto no está presente en la oración? Tácito. El Sujeto tácito. tácito, ¿correcto? El sujeto tácito no está presente en la oración. Listo. ¿Cuál es el sujeto en el niño ganó el concurso? El niño. El niño. El niño, correcto. El niño. Listo. En la 8 dice, trabajan hasta la tarde. ¿Qué clase de sujeto es? Tácito. Tácito, correcto. Com- Tácito. Tácito. Hazte la pregunta, ¿dónde está el verbo? No, Trabajan. La profesor. palabra, ¿quiénes El trabajan? de abajo. La 6 yo estaba. Después, cuando bajamos toda la pantalla. Ajá. Ahora, en la 9 dice, ¿cuál es el sujeto en mi tío y su esposa salieron de compras? Mi tío Mi y su tío y esposa. su esposa. Correcto, mi tío y su esposa. En la 10 dice, Félix ayuda a su madre. Presenta sujeto. Expreso. ¿Dónde se sentaba Melissa? Expreso, correcto, porque está el ¿Dónde se sujeto. sentaba Melissa? ¿Quién ayuda? Félix. Ahí está el sujeto. Ahora, dice en la 11, ¿qué es el sujeto compuesto? Es donde se señala el sujeto. El sujeto compuesto es donde se señala el sujeto, ¿cómo es eso? Dice que está Es presente, donde, el que está presente en la es oración. donde hay dos sujetos. Hay dos núcleos, la palabra núcleos. Ay, Por eso les digo, ahí es diferente. no ¿Qué es el sujeto compuesto? Es cuando en el sujeto hay más de dos núcleos. ¿Correcto? No núcleos del sujeto. Por eso estoy diciendo, es cuando en el sujeto hay más de dos núcleos. No estoy diciendo núcleos del sujeto. Estoy diciendo núcleos. Es diferente. ¿Listo? Ahora, abajo en la 12 te dice, ¿qué clase de sujeto posee más de dos núcleos? El sujeto compuesto. Profe, no veo. Aquí. Ya está. Ya, señora, silencio. Ya, entonces, en la 6, ya. Compuesto. Dice, en la 6 dice, Lucía y Elías estudian lenguaje. Presenta sujeto. Compuesto. compuesto. Correcto, compuesto. En la 7, ¿cuál es el sujeto en las madres preparan la comida para sus hijos? Las madres. Las madres, no madres, las madres. ¿Correcto? Ya después van a aprender a separar cuando les pregunten algo. Si te preguntan núcleo de sujeto, es núcleo de sujeto, una cosa.
Ya cuando te piden modificador, modificador es otra cosa. Ya vamos a conocer. Dice, juegan fútbol los niños. ¿Cuál es el sujeto? Los niños. Correcto, mira, ve, acá está al final el sujeto. No está al inicio, ni está en el medio, está al final. Escribe una oración que presenta sujeto tácito. A cada uno les pido que me escriban Profe, yo primero. una oración que tenga sujeto tácito. ¿Qué significa Por el sujeto chat. tácito? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa que sujeto tácito? Que no está presente, Que pero no se está presente el sobreentiende. sujeto. ¿Ya? Van al parque. He dicho, escríbanlo. En el chat. Sí, en el chat. Ya. ¿Qué pasó? Disculpe, profesor, fui al baño. Ya, muy bien, Vivian, José. Profesor, ¿qué pasó? Fui al baño. Ah, que te fuiste al baño. Ya, que quiero que me escribas una oración con sujeto tácito en el chat. Profe, Dime. tengo que reiniciar mi computadora. ¿Por qué? Es de que no me hace caso los botones. ¿No te hacen caso los botones? Ya, Sí. ya. Entonces, escucha nomás, porque ahorita vamos a terminar esto, vamos a comenzar la práctica. ¿Ya? Ya, vamos a comenzar la práctica. Así que, primero escucha y de ahí lo reinicias. ¿Listo? Primero Ok, escucha. profesor. ¿Listo? Ya. Fui a comprar un pan y galletas. Dice. Ya. Ahora, esta es la 14. En la 15 dice, leen cuentos César y Renzo. ¿Cuál es el sujeto? Profesor, ¿Len? profesor es... ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sujeto? Dice. ¿Cómo que leen? César y Renzo. César y Renzo. Ahí dice cuál es el sujeto. No te está diciendo cuál es el verbo, chicos. ¿Correcto? Dice la 16. Presenta sujeto tácito. ¿Quién presenta sujeto tácito? Limpia su cuarto. Limpia su cuarto. Muy bien. Limpia su cuarto. Oración que presenta sujeto simple. Sujeto simple. Nicole salta sobre su cama. Exacto. Nicole salta sobre su cama. Profesor, Presenta sujeto pero compuesto. ahí también está su mamá, profesor. Pero Nicole también en la oración. También está su mamá. ¿Cómo que su mamá? Digo, ¿por qué? Porque su mamá se va a enfadar cuando vea que salta en la cama. Ya. Ya. Ok. La 18, chicos, no le hagan caso, por favor. No sé, creo que le ha afectado haber ido al baño, creo, a Diego. La 18 dice, presenta sujeto compuesto. Fabricio y Franco ganaron el concurso. Listo. ¿Correcto? Ahí hemos visto. La 19 y la 20 está para su práctica, así que no quiero que nadie diga nada sobre eso. La 19 y la 20 está para su práctica. ¿Correcto? Entonces, Janiel aprovecha... Profesor, ahora